FIBO 62, vídeo séptimo, entradas en contra de la tendencia por fallo proyectivo y entradas por doble fallo. En el anterior vídeo nos quedamos con las entradas en retracción y no nos dio tiempo a ver las entradas en proyección. Habíamos visto otro ejemplo diferente al que vamos a ver hoy y hemos estado buscando pues un ejemplo de entradas en proyección porque son menos habituales. Y, he graficado toda esta subida. Si os dais cuenta, hay varias posibilidades de entrar largo por fallo en retracción. Ya dijimos que eran las más comunes y las que más íbamos a ejecutar. Y ahora vamos a ver las entradas en contra de la tendencia por fallo proyectivo. Hemos graficado hasta esta zona. A partir de aquí vamos a explicar las entradas por fallo proyectivo. Graficamos ahora el segmento corto. Vemos que se nos produce una retracción que nos toca el F38 y tenemos aquí un segmento A y enseguida el segmento B nos dilata y nos supera el máximo del anterior FIBO. Tendríamos que proyectar ahora y vemos que el máximo no tenemos ningún cierre por encima del F62 y por tanto se nos produce un fallo en proyección. Ya vimos estos tipos de fallos, pero ahora vamos a estudiar cómo se entra cuando se nos produce un fallo de este tipo. Tenemos vela de llegada y dos de no superación, la tercera no nos dilata. Y en estas entradas, lo primero que vamos a hacer es, para ejecutar este tipo de entradas, es pedirle un G3. Me explico. Aunque este ejemplo es un G2, imaginaos que venimos de abajo y que se nos ha producido ya un fallo, etcétera, etcétera. Estamos en un G2 y aquí se nos produce un G3. Pues cuando tenemos un G3 y un doble fallo, ya nos meteríamos en corto. Este ejemplo realmente es un G2, aquí estamos con G1, nos marcaría un G2 y realmente no debemos entrar. Ha habido una retracción, hubiera dado entrada de positivo, pero lo habitual es que continúe y que nos haga aquí, por ejemplo, un doble fallo y un G3, que ya veremos, pero siempre vamos a pedirle al menos que el fallo nos dé lugar a un G3 para entrar corto. Imaginemos que estamos en un G2 y ahora nos falla y nos produce un G3. ¿Qué tenemos que hacer ahora para entrar? Primero graficamos y veríamos que todo este segmento nos da vamos a ponerlo como es, un G2, pero bueno, ya sabemos que le vamos a exigir al menos un G3. Apuntamos. Y ahora tenemos una primera vela de llegada y dos de fallo. Como hemos visto ya el fallo voy a proyectarlo para verlo mejor. Tenemos una vela de llegada y dos de no superación. Vemos que no hay fallo, o sea que hay fallo en proyección, que no que continúa la tendencia. Y entonces cuando ya tenemos dos velas que no nos superan, lo que vamos a hacer es pensar ya en entrar cortos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos vela de llegada, más 1 y más 2. Nosotros vamos a esperar a que la tercera vela, podríamos entrar en esta vela, pero vamos a esperar a la tercera porque siempre es posible que la tercera nos dilate y nos rompa y nos deshaga la vela de llegada.
Vamos a esperar a la tercera vela a ver cómo se desarrolla. Muchas veces, pues, hombre, si ya quedan 2 minutos, 1 minuto y esta vela empieza a bajar, pues ya sabemos que tenemos todas las probabilidades de que no nos supere la vela de llegada y que nos falle el FIBO. Por tanto, vemos cómo va esta vela para cogerla en su mejor momento. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues esperar a que la tercera vela retraiga sobre la segunda y entrar cortos. Aquí pues hubiéramos buscado pues, una entrada pues en la mitad de la vela anterior más o menos, que sería en el máximo de esta vela, o sea en esta zona de aquí. Y ya entraríamos cortos y cogeríamos toda esta bajada. No es muy grande, pero bueno, sí son bastantes ticks. Vemos que luego ya vuelve a intentar subir, hace un mínimo más bajo que el anterior, que un máximo más bajo que el anterior, y luego ya nos va a corto el precio. He estado mirando esta zona que ocurre cuando con el MAC de volumen y efectivamente el MAC de volumen en este máximo de aquí tiene mucho más volumen que en este. Vemos que hay ahí eh, una disensión entre el MAC y el precio, y nos daría pues una indicación de que el precio va a cambiar, que la tendencia va a cambiar y entraríamos cortos con mayor facilidad, teniendo más elementos de juicio. Vamos a ver ahora las entradas en doble fallo y lo vamos a hacer con otro ejemplo porque aquí no tenemos ninguno. Retomamos ahora el ejemplo que teníamos con las entradas en retracción del vídeo anterior. Ya las señalamos. Nos había dado un primer G2 hasta esa zona. Una vez que nos salíamos de este lateral se producía un fallo en este segmento, por tanto nos hacía un primer G2. Luego teníamos 3 segmentos largos, que este era el primero, segundo y tercero, y aquí este último segmento iba desde esta vela de aquí hasta aquí. Aquí nos fallaba y nos producía un G2. Si proyectamos este G2 sobre el siguiente G2, hay un fallo proyectivo también. Y esto, toda la tendencia nos pasa a ser un G3. Por tanto, tenemos todo un segmento G3 y a partir de aquí ya estaríamos pensando en cortos. No es el mismo ejemplo que anteriormente porque no ha habido un fallo proyectivo, pero al proyectar 2G2. No ha sido que vamos con G1 y nos da un fallo en proyección y entramos cortos. Aquí no, aquí hemos tenido que esperar a que nos fallara, nos cerrara por debajo del mínimo de este segmento y tenemos un G3. Luego continuaríamos graficando, nos da un segmento corto, luego un primer segmento largo que proyectaríamos y nos da un segundo segmento largo que no nos supera el máximo anterior. Nos da un tercer segmento que ya tenía apuntado aquí, y aquí pues pasa lo mismo que en el anterior ejemplo. Voy a quitar ya para no liarnos. Ha habido 1, 2, 3 segmentos largos, nos ha fallado al romper el mínimo de este segmento, por tanto toda esta zona nos pasa a ser un G2. Quitaríamos los fibos
y esto nos pasa a ser de otro color. Tenemos un G2 en principio que no es comparable con el G3 anterior, y tendríamos que buscar, una vez que ya tenemos este G2, aquí nos ha roto y nos ha pasado a G2, tendríamos que ver cuándo se nos convierte en un G3. Vemos que todavía aquí no nos ha roto y en esta vela siguiente ya nos rompe. Por tanto, al romper el mínimo de todo este segmento nos pasa a ser un G3, y si comparamos este G3 con el anterior, al proyectar este sobre este nos daría un fallo proyectivo. Por tanto, todo el segmento nos pasaría a ser un G4. G4, que es toda la subida anterior. Ahora estamos ya con el corto. Vamos a graficar corto y veríamos las entradas que tenemos. Tenemos un primer segmento, vela de llegada, 2 de no superación, proyectamos y nos da un primer fallo proyectivo. Esto nos pasaría de G1 a G2 y tenemos la posibilidad de entrar largos. Aquí hay que pensar una cosa. Ya nos ha hecho un G4. Estamos en un G4, o si, no sé si en este punto nos hubiera... Sí, no. Todavía en este punto aún que nos ha fallado estamos en un G3. Todavía no nos ha pasado a G4, que nos pasa cuando nos rompe aquí. En G3 estamos pensando ya en que el precio se va a volver, que nos gira. Por tanto, tenemos que pensar que ya estamos pensando en cortos, porque ha habido un G3 y ha habido giro. Todavía no hemos entrado al mercado, por tanto, esta sería una entrada en proyección larga, pero teniendo en cuenta las circunstancias, que estamos en un G3, luego ya veríamos que aquí que las medias se están cruzando, que el mal de volumen nos indica que está cambiando la tendencia. Todo esto ya lo veremos en el curso, pero por todas las circunstancias pues no nos meteríamos largo en este fallo proyectivo. Lo dejaríamos y estaríamos buscando ya entradas cortas. Aquí tenemos un G2 corto, que lo vamos a apuntar, y seguimos graficando. Vamos a ver ahora un doble fallo. Se nos produce una vela de llegada, por ahora en esta, y aquí tenemos un primer segmento G1 después de este primer G2. Nos rompe aquí, proyectamos y vemos que tenemos una primera vela de llegada, dos que no nos superan, y 3 de no superación. Por tanto, nos ha fallado el primer fibo aquí, y tenemos un nuevo G2. Todo este segmento nos pasaría a ser un G2. Lo apuntamos. G2 corto. Y tenemos que ha habido una retracción, un único segmento de retracción A, y enseguida, sin haber hecho una C, una B y una C, se nos va el segmento hacia abajo y nos hace una B que nos supera el mínimo del G2 anterior.
se nos ha producido aquí un primer fallo que llamamos, que hemos pasado de G1 a G2, y ahora lo que hacemos es que este segmento, vamos a ver, voy a repetir, tenemos un primer segmento aquí y nos produce un fallo. Este es el primer segmento, nos ha producido un primer fallo, por eso nos ha pasado a G2, y ahora ha habido una A y una bajada que nos supera el mínimo de este G2, y por tanto el precio se nos vuelve y nos falla por segunda vez. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Aquí lo que hacemos es proyectar el segmento G1 que traíamos, que no he borrado, que es este de aquí. Vemos que tenemos un primer G1 que nos ha fallado, nos ha dado un G2, pues este lo conservamos todavía y no lo borramos. Proyectamos este mismo G1 que llevábamos y si la tercera vela, o sea, ha habido el primer fallo, si el segundo fallo nos dilata y nos supera el mínimo del G2 anterior que tenemos. Si estas velas no tenemos ningún cierre por debajo del F62 proyectivo de este segmento que no hemos quitado, o sea, vamos a hacerlo con el mismo segmento. No vamos a empezar a graficar otra vez y a graficar un primer G1. Si tenemos esta circunstancia, o sea que hemos proyectado todo este segmento sobre el inicio del tercer segmento que nos va a fallar ahora, si tenemos un fallo y no nos supera el F62, vemos que hay un nuevo fallo, hay un segundo fallo. Ha habido un primer fallo aquí y un segundo fallo aquí. Pues lo que tenemos que hacer es cerrar y graficar como G3. Hasta aquí tendríamos ahora un G3, se nos ha producido un doble fallo. En proyección, y lo que hacemos es meternos largos como hemos visto en el anterior ejemplo. Tenemos vela de llegada, 2 de no superación y la tercera vemos que en un principio se nos va y luego nos retrae y en la retracción entramos largos y obtenemos todo este trade que bueno, pues son bastantes ticks. Si hemos entrado a esta zona, son de 397 a 441, pues casi 70-80 puntos que están bastante bien. Recapitulamos para verlo claro. Hemos tenido un primer G2. Después del primer G2 hemos graficado un primer G1 que nos ha fallado. Hemos tenido vela de llegada, 2 de no superación. Lo que hacemos es proyectar primeramente este segmento y se nos produce el primer fallo. No nos supera el F62 y graficaríamos el primer G2 porque nos ha fallado en primer lugar. Nos hace una retracción que es de un solo segmento, nos hace una A y a continuación en vez de hacer una B, una C y continuar, pues nos hace directamente una B que nos supera el mínimo del anterior G2. Proyectamos el mismo segmento que venimos proyectando hasta ahora, que es el último, el que nos ha producido el fallo, y si no nos supera el F62, aquí ni siquiera nos ha superado el F38, pero si no nos supera el F62, cerramos el G3 y buscamos una entrada en contra de la tendencia. La tendencia en este momento era esta de aquí, nos había roto el F62 de toda la subida, por tanto teníamos ya un cambio de tendencia. La tendencia principal era esta tendencia corta y aquí, sin pensarlo, esperando en la retracción de esta vela, nos metemos y sacamos este trade. Estas son las entradas. Esto es el doble fallo y aprovechar un doble fallo para entrar en contra porque ya, como hemos dicho antes,
tenemos la tendencia agotada con un G3 y entramos en contra de la tendencia. También toda esta zona, pues tenemos un G2, todo pasaría a ser ya un G3 realmente. Entonces, bueno, pues aquí dejamos este vídeo, ya hemos visto los tipos de entradas y nos falta un tercero que son las entradas en mini B y que veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias.